Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película. Yo soy Oscar. Estoy grabando esto con StreamYard, calidad superior garantizada. Me es más fácil editar el video, o mejor dicho, no editarlo con este programa. Este mes, desde estos últimos días de mayo y todo junio, tengan un poco de paciencia, el canal va a estar casi totalmente abandonado. Voy a estar haciendo directos cuando pueda, como pueda. Ni siquiera los respondiendo comentarios me parece que los voy a seguir haciendo. En julio, cuando la película pase a la fase de postproducción, que ya todo más relajado, los tiempos son más cómodos, ahí el canal va a volver a una actividad normal. Eh, un poquito de paciencia por este mes, les pido. Respecto de esto, me dicen, ¿tu película se llama La Cruz? Sí. Es curioso que un guionista ateo use símbolos cristianos que no sea para burlarse. No es tan raro como puede parecer, no es tan extraño como suena esto. Nosotros vivimos en una civilización que es cristiana en su centro, en su núcleo, y esto no deja de ser así porque uno no comparta esa creencia religiosa. Sigue estando embebida en una cultura que tiene todo un marco conceptual cristiano, unos símbolos cristianos, una mentalidad cristiana en general. Esto sigue siendo así, aunque uno no crea en esa religión. No, no es tan raro como suene. No, no es que un ateo únicamente lo va a usar para burlarse, con intención de faltarle al respeto. O sea, al cura no le gustó mucho que le llamé a la capilla el set, pero bueno, por lo menos no hay falta de respetos intencionales, que no sean porque soy un pelotudo. Em, por ejemplo, y lo contrario también es cierto, ¿eh? Una película, yo no creo que los símbolos cristianos en la cruz la conviertan en una película cristiana. ¿Se puede hacer una lectura cristiana? Seguramente, pero no creo que por usar esta simbología, el MacGuffin es un crucifijo. El título alude también a la expresión cargar la cruz. Hay referencias a la Torre de Babel, a la destrucción de Sodoma. Yo no creo que eso convierta una película automáticamente a referencias bíblicas para tirar para arriba, por lo tanto película cristiana. Yo no creo que esto sea así. Y decía que lo contrario también es cierto. En uno de los primeros videos del canal, 2018 por allá, yo defendí que Children of Men de Alfonso Cuarón es una película cristiana. No usa o usa con cuentagotas simbolismo del Nuevo Testamento, simbolismo de la Biblia. Y sin embargo, el núcleo de ideas de esa película es totalmente cristiano. Em, y ejemplo ridículo en sentido contrario, Noé. Esta película que un predicador protestante describió como los Transformers en el mundo de Waterworld. Esa película es eso, son los Transformers en el mundo de Waterworld. No, toma de base, de inspiración, una historia bíblica. Sí, y para de contar, es lo único que tiene. No, no es tan raro como suena esto. ¿Me puedo extender con el tema de la influencia de la cultura en la economía? La economía se refiere al intercambio de bienes y servicios. Y estos bienes y servicios son culturales. O sea, el, la persona que compra incienso para hacer un ritual religioso está cambiando un bien material por otro, está comerciando, en el precio está influyendo el precio de transporte, la rareza, el precio de monopolio, los impuestos, etcétera, etcétera, peajes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, la razón de ser de todo eso es hacer un rito religioso. La producción no es un fenómeno estrictamente económico, es un fenómeno cultural. Un, una tecnología puede abaratar los costos de un producto o mejorar su calidad,
pero el inventor que desarrolló esa tecnología puede haberlo hecho por una extraña mezcla de ideas filosóficas, cosmológicas, metafísicas, científicas, largos, etcétera, todo mezclado, religiosas, todo esto mezclado en su cabeza que terminó saliendo la nueva técnica de ahí. La cultura es el núcleo, la cultura es el núcleo de la civilización humana, no la economía. El determinismo económico, la filosofía que dice que la civilización está basada en la economía y que la cultura es un mero derivado, un juego de sombras, y visión común al marxismo y al liberalismo, es ponerse las medias arriba de los zapatos, es poner la planta alta en el primer piso donde va la planta baja. Están tanto los liberales como los marxistas están construyendo, empezando a construir por el techo. Creen que la cultura es algo secundario o incluso totalmente irrelevante, que no vale más, no vale para nada más que para hacer propaganda, que la economía es lo único que importa. Esto es el mundo puesto patas para arriba. La economía es un derivado de la cultura. La economía es un subproducto de la cultura y no al revés. Me preguntan qué pienso de la polémica entre Sánchez y Milei, que Milei le dijo a Sánchez que era un cornudo y Sánchez le respondió que era un drogadicto. O sea, uno dijo una verdad y el otro le respondió con otra verdad. Esto, en la jerga diplomática se llama una respuesta simétrica a esto. ¿Qué pienso del abucheo a Coppola en el Festival de Cannes? Vea, si un montón de gusanos abuchean un gigante, esto no nos dice nada sobre el gigante, no nos dice nada sobre la película que filmó el gigante, puede ser la peor película de historia de la historia, puede ser, no nos dice nada sobre la película. Lo único que nos dice es que los gusanos no tienen conciencia de su propia insignificancia, no son conscientes de lo insignificantes que son. Al ver que se ponen a abuchear a un gigante y creen que a alguien le importa que su abucheo, te muestra que los gusanos no tienen conciencia de lo irrelevantes que son. Lo único que te dice. Comentarios sobre el uso de la inteligencia artificial en el arte. Eh, yo quiero hacer dos comentarios sobre esto. Ya he hablado antes del tema, he compartido algunas imágenes que hice yo mismo con inteligencia artificial. Uno, a nadie en el universo le importa tu sueldo más que a vos. Y esto es algo que no parecen entender muchos ilustradores, mucha gente que, no, que la inteligencia artificial me va a dejar sin mi sueldo. Tu sueldo no le importa a nadie en el mundo más que a vos. A nadie le importa tu sueldo. Esto parecen no entenderlo. Esto. Creen que esto es un argumento que a alguien le importa, que a alguien le va a interesar que me digas esto. No me importa. Y la otra cuestión, uno de los videos de YouTube más vistos que hablan en contra de la inteligencia artificial, que además tiene una ratio de bot de pulgares arriba enorme, dice que la inteligencia artificial no crea imágenes, lo único que hace es acaparar imágenes que no tienen derechos de copyright, que no tienen copyright, y cuando alguien escribe el prompt, las indicaciones, busca algo que busca algo que se parezca y se lo da. O sea, es simplemente una biblioteca para plagiadores, la inteligencia artificial. Cualquiera que haya usado un programa como Canva, como Stable Diffusion, durante 5 segundos, sabe que eso es mentira. Sabe que no es así como funciona. Hay una notoria deshonestidad intelectual en que un video que dice una mentira descarada, que cualquiera que haya usado uno de esos programas 5 segundos sabe que no es así como funcionan, está mostrando que hay una notoria deshonestidad intelectual, una voluntad de no discutir el verdadero asunto. Yo creo que como toda nueva tecnología tiene sus pros, sus contras, sus usos de nuevo rico.
Hay gente que está, esto es maravilloso, simplemente porque es una tecnología nueva, como pasó con el CGI, como pasó con todo. Cuando lo vean en las imágenes hechas por programas como Stable Diffusion hoy en día, las vean lo que se subía a internet en 20 años, la gente se va a reír a carcajadas de la porquería que era. Este uso de nuevo rico es típico de toda tecnología que está en pañales. Pero yo creo que es útil para un artista. Es una herramienta más. Es una herramienta más que está ahí para que... No está para reemplazar al artista, está para que el artista la use. Y si el artista puede ser reemplazado es porque no valía gran cosa. Es porque lo que estaba haciendo no valía gran cosa. Si puede ser lo que puede ser reemplazado por una máquina es porque no valía gran cosa. Les pongo un ejemplo concreto de esto. Yo le mandé al dibujante, porque va a haber imágenes animadas en la película. Le mandé al dibujante una idea de lo que quería para una escena, que la hice creo que con Stable Diffusion. Ahora estoy usando Canva, pero creo que la hice con Stable Diffusion esa. Le dije, mira, quiero algo más o menos así, y me mandó la misma imagen que había hecho yo, pero la siguió trabajando, o sea, no es que la tomó la idea y se puso a trabajar con otro programa. Me mandó la misma imagen que había hecho yo con el programa con Stable Diffusion, pero la siguió trabajando, sabiendo, siendo un dibujante experimentado, sabiendo cómo mejorarla. Que más o menos me mandó la misma imagen, pero la misma imagen eh, mamadísima, elevada a varias categorías por encima de la porquería que había hecho yo, usando exactamente el mismo software. Yo creo que eso es... ahí tenés algo que tiene un gran valor artístico, en mi opinión, y que existe gracias a que existe esta tecnología. No hubiera existido esa obra de otro modo. Em, es un tema complejo y me parece que hay una enorme deshonestidad intelectual, no se quiere discutir el verdadero asunto. Porque lo que está puesto en primer plano son los intereses económicos. El interés económico le interesa a la persona que está ganando dinero con eso y a nadie más en el universo. Me preguntan, ¿qué hace grande a una persona? Yo me quedé sin responder. Esto me lo preguntaron en el último directo. Yo me quedé sin responder. Dije que lo iba a pensar. Y creo que el problema es que esta palabra no se usa en un solo sentido. Em, puede abarcar a personas admirables o puede abarcar a tipos como Tamerlan o Hitler. Em, no necesariamente es algo elogioso, o sea, es una palabra que se usa en muchos sentidos distintos. Creo que la grandeza, como algo distinto de virtudes más humildes como la honestidad, la laboriosidad, es que hay cierta insensatez en la persona considerada grande. Hay cierta locura incluso de ir más allá de lo que se espera de una persona normal. Y esto generalmente visto con aprobación, o por lo menos generando la admiración que genera un tsunami, un huracán en sujetos como Tamerlan. O sea, no es que los admiremos, wow, qué gran tipo que fue Tamerlan, pero nos provoca la misma admiración que nos provoca un tsunami. Em, yo creo que ese es el asunto de la grandeza. Varios comentarios sobre las armas de plástico, bueno, varios comentarios técnicos. El término armas de plástico es un eufemismo muy usado para engañar a los bots de YouTube. Conozco sé que no son solo plástico, sé que usan los mecanismos de otros productos industriales, etcétera, etcétera. Traté de no meterme en todo esto del mismo modo que lo estoy evitando acá para no llamar la atención del bot. Eh, Me preguntan, ¿cómo afecta esto la teoría de Munkler del precio de las armas? Que es algo que comenté
en un video de la serie de Filósofo fuera de las 40 del Mazo. Herfried Münkler es un pensador alemán que tiene tiene una idea curiosa, que dice que la historia está determinada por algo que parece una cosita de nada, no te das cuenta lo importante que es hasta que te paras a pensarlo, que es el precio de las armas. Y Münkler dice que hay épocas de armas caras, donde el Estado o una institución análoga al Estado moderno tiene el monopolio del uso de la fuerza, y hay épocas de armas baratas, donde el uso de la fuerza está extendido a los particulares, a empresas, bandas, eh, grupos organizados de todo tipo. ¿Cómo afectarían las armas de plástico? Nos meterían en una era de armas baratas, que generalmente no las ve de modo muy positivo, Munkle. Yo creo, yo estuve pensando en esto mismo, yo creo que en ese esquema falta una dimensión. No es el precio de las armas lo único que importa, no hay solo armas caras y armas baratas. Tenemos que, eso es un eje, digámosle X, pero tenemos que combinar esto con otro eje Y. Además del el precio es un eje, es un asunto relevante. Pero yo creo que tenemos un mejor esquema si lo combinamos con un eje Y que distinga la producción centralizada de la producción descentralizada. Y esto suele venir de la mano con el precio, pero no son lo mismo, pero no necesariamente van juntos. Y esto hace una diferencia esencial entre una AK y un arma de plástico. Las dos tienen en común que son baratas, pero el AK es un producto de fabricación industrial, está fabricado en una línea de montaje fordista, y aunque es extremadamente barato considerado precio por unidad, este bajo precio se logra únicamente gracias a la producción en masa que únicamente puede hacer un Estado centralizado y un Estado totalitario generalmente. En cambio, las armas de plástico son baratas, no importa cuántas se produzcan, porque se producen de a una por vez. Son baratas en sí. No solo son baratas por unidad, sino que no importa cuántas unidades se produzcan, el precio es siempre el mismo. Y esto creo que es una diferencia relevante. Esto creo que es una diferencia importante. Me parece que incluirle este segundo eje de la producción centralizada a la producción descentralizada mejora el esquema de Munkler. Lo mismo con fenómenos históricos. El bronce requería, traer el cobre de las minas del actual Sudán y fundirlo, llevarlo a Babilonia y fundirlo con el estaño de España. O sea, eh, era una tecnología que requería una producción centralizada que solo podían hacer los estados mejor organizados de la época. El hierro lo podés hacer hasta con arena, como lo hacían las katanas lo podés obtener hasta de la arena, como las katanas japonesas. Eh, no es que lo podés hacer en tu casa tampoco, pero descentralizó mucho la producción el hierro. Creo que es una idea interesante esta. Me hablan sobre la complejidad de la guerra civil de Myanmar. Sí, este es un asunto que yo toqué muy superficialmente también en ese post. Yo noté dos lecturas falsas. La de los entusiastas de las impresoras de plástico, que ven el conflicto como Star Wars. Es la típica visión Star Warizada de la diplomacia de la cultura de las últimas décadas. Tenemos la banda de rebeldes que están luchando por la libertad y la democracia en contra del malvado imperio fundamentalista religioso. La realidad es mucho más compleja.
Algunos de los rebeldes que están combatiendo al régimen fueron ellos en el pasado, fueron ellos parte de la, fueron aliados de la Junta, que ahora están peleados, están combatiéndolos, aliados con sus viejos enemigos. Algunos son yihadistas, son tan fanáticos como los que son fanáticos religiosos del mismo calibre que los que están en el poder, simplemente que de otra religión. Eh, si podemos, y no todos los grupos insurgentes están combatiendo al gobierno, algunos son vasallos del gobierno, otros han acordado un cese el fuego, hay no una paz, pero sí una tregua larga. Y por el otro lado, en los medios árabes que tienen una edición bilingüe en inglés, suelen reducir, eso es eso es en cuanto a los entusiastas de las impresoras. Y en cuanto a los medios árabes, lo que vi que suelen reducir el conflicto a budistas versus musulmanes, y esto tampoco es así. Por ejemplo, los tipos que tomaron esta ciudad la semana pasada, que fue lo que refrescó la guerra civil de Myanmar en las noticias, los tipos que tomaron esas ciudades son budistas, igual que la Junta, simplemente que se llevan mal con la Junta. Si nos ponemos a hilar fino, podemos llegar a distinguir hasta 10 bandos. La realidad siempre es mucho más compleja que estas simplificaciones ridículas de, de cualquier grupo con más entusiasmo que buena capacidad de análisis. Me preguntan, perdón, me dicen, por último, me estaba salteando otro comentario sobre esto, que la misma tecnología que le permite a la gente que formó esas milicias para defenderse puede servir para fabricar armas de sicario irrastreables. Sí, entre otros problemas peores todavía. Sí, sí, sin duda. Y esta no es créame que no es el mal más grande que tiene esa tecnología. Yo estoy tratando de ver la foto grande y lo que estaba criticando es esto, que los comentarios que leí de medios como, cito por ejemplo, Cosas Militares, lo pongo de ejemplo para que no estoy diciendo son todos unos tontos, estoy citando una fuente que los que siguen mi canal saben que lo tengo en alta estima, creo que es una buena fuente. Están viendo, bueno, estos tipos tienen armas muy malas, no están viendo la foto grande, no están viendo la importancia histórica de este hecho, y bueno, yo precisamente estoy tratando de ver la foto grande. No que, esto puede ser usado para cometer un crimen. Sí, puede ser usado para cosas mucho peores, o por lo menos a mayor escala, no sé si peores en sí. Me parece que no se está viendo la foto grande con esto, y creo que hay que ver, eso es lo que estoy defendiendo, veamos la foto grande. Veamos la verdadera importancia histórica de esto, que me parece que es análogo a la invención de la pólvora. No estoy, a la invención de la pólvora lo pongo a la par de la invención de la pólvora de la forja del hierro. Lo pongo a la par de esas dos cosas. Y creo que va a cambiar el aspecto del mundo. Me preguntan ahora sí, ¿qué pienso de Pasolini, el director italiano? Creo que era una basura de hombre que filmaba basura cinematográfica sin ningún valor. No solo estoy totalmente harto de la sobrevaloración de esa basura pornográfica que es Saló, estoy totalmente harto de que esa película sea vinculada a la muerte de su realizador. He visto en YouTube videos con títulos como la película que le costó la vida a su director. A ver, esto es una falacia de confundir sucesión con causalidad de manual. A ver, si un panadero está toda una mañana haciendo facturas, se va a su casa y en su casa lo matan, le pegan con un pedazo de cañería en la cabeza en una pelea de putos y lo matan,
y después te encontrás con las facturas que hizo este tipo ese día, te las encontrás en un museo puestas en un pedestal, las bolas de fraile que le costaron la vida a su realizador. ¿Qué carajo tiene que ver una cosa con otra? Eso es una post hoc ergo, una falacia post hoc ergo propter hoc de libro, es de manual. Em, Me piden que me extienda con algo que comenté, que lo dije como si fuera algo de público conocimiento, como que lo di por sentado, que en la violencia doméstica hay un discurso donde no existen el agresor ni el agredido. Eh, este tema, el problema de la violencia doméstica, antes de que fuera totalmente copado por la ideología y la pseudociencia como está actualmente, había sido estudiado seriamente en mediados del siglo XX desde muchos puntos de vista distintos, desde todas las escuelas psicológicas. Y uno de los enfoques que se hizo de la violencia doméstica fue analizar los discursos de los integrantes de familias claramente disfuncionales. Identificar discursos típicos, la estructura del discurso de distintos roles y distintos discursos asignados a cada rol. Y uno de esos discursos era típico de la violencia doméstica, era que el abusador principal, la violencia, esto es algo que coincide en todos los que estudiaron seriamente el asunto, la violencia nunca corre en una sola dirección, nunca hay un tirano y un grupo de personas esclavizadas, esto nunca es así. Pero el que ocupa el rol del tirano, el que ocupa el rol del abusador principal, suele usar un discurso donde elimina la distinción entre el agresor y el agredido. Ejemplo, un tipo le da una paliza a su esposa y al otro día va conciliador y le dice, no, perdón que te golpeé. No, le dice, lamento que hayamos peleado. O sea, peleamos. No, no es que yo te di una paliza. La distinción entre el agresor y el agredido es totalmente borrada. Se adopta una terminología neutra donde no se menciona quién agredió a quién. Simplemente peleamos. Y lo que yo comentaba, que no me extraña lo más mínimo que todos los pacifistas famosos sean abusadores domésticos, porque el discurso pacifista tiene esta misma característica. Hay guerras, hay peleas, hay conflictos, hay luchas. La distinción entre el agresor y el agredido no existe en el discurso pacifista, o son puestos totalmente a la paz, son puestos totalmente a la par el agresor y el agredido, como si esa distinción no existiera o no importara. No me extraña lo más mínimo que cuando investigaba la biografía eran todos golpeadores domésticos, los pacifistas famosos. Gandhi, abusador doméstico. Einstein, abusador doméstico. John Lennon, abusador doméstico. Bob Marley, golpeador doméstico. Este escritor ruso del siglo XIX que se me ha olvidado, golpeador doméstico. No me extraña en lo más mínimo. Tienen exactamente la misma estructura del discurso de la violencia doméstica, el pacifismo. No me agrada el pacifismo. Me agrada la paz como a cualquier persona razonable. No me agrada el pacifismo como ideología, como fenómeno político. Heródoto de Halicarnaso decía que en tiempo de paz los hijos entierran a sus padres, en tiempo de guerra los padres entierran a sus hijos y que solamente un loco puede considerar que esta situación es preferible. Yo creo que toda persona sensata en el mundo va a estar de acuerdo con Heródoto de Halicarnaso en esto. El pacifismo no tiene nada que ver con eso. El pacifismo es otra cosa. El pacifismo no es me gusta la paz. El pacifismo no es eso. No me agrada el pacifismo como fenómeno político. ¿Qué pienso de la fe pastafarian? Los adoradores de los fideos. Yo creo que nadie continúa un chiste durante 20 años. Si algo es continuado durante 20 años, porque nunca fue un chiste.
Lo mismo otras religiones supuestamente de bromas. Yo creo que nadie continúa un chiste durante 20 años. Me comentan sobre el asunto de la mentalidad mitológica, que hechos que conocemos gracias a la investigación científica y que podemos razonablemente considerar verdaderos, como el heliocentrismo, pueden operar como mitos. O sea, aunque el heliocentrismo sea verdad y sea una verdad que descubrimos gracias a la investigación científica, puede ser un mito, puede cumplir el mismo rol de un mito. Sí, sí, yo esto es algo que noté mucho con la moda de ser antiterraplanista de unos años atrás. A ver, la tierra es plana. No, pero eso de la gente que hacía videos diciendo que la Tierra era una esfera, no estaba simplemente diciendo una verdad científica obvia, era otra cosa eso. Era como un mito, incluso como cierta mentalidad de culto. Otros mitos me mencionan, mitos sociales, como que vivimos en una sociedad democrática basada en la libertad e fingimos demencia ante las instituciones que contradicen esto, ¿sí? ¿Eh? Fingimos no ver o fingimos que no existen, ejemplo, las sociedades secretas, no importa que sean lo menos secreto del mundo, todos sabemos que están ahí, sabemos cómo se llaman, sabemos quiénes son sus integrantes y sin embargo fingimos que eso no existe. Y si no, fingimos que son algo normal. Fingimos que no están en obvia contradicción con la sociedad, la sociedad donde mitológicamente vivimos. Esta sociedad basada en la libertad, la democracia, las instituciones que contradicen visiblemente eso, son ignoradas o son vistas como, bueno, esto sí, esto existe. ¿Y qué? Em, la escuela, por ejemplo, no por casualidad, en mi versión de invasión extraterrestre, los monstruos alienígenas no son nazis, sino colegialas, en un cuento que escribí. La escuela es una de ellas. No fingimos no verla como lo que es. Em, en una sociedad donde una persona está escolarizada a 12 años y la expectativa de vida es de 72 años, esa persona ha pasado un sexto de su vida viviendo bajo un régimen totalitario estatal. Fingimos que eso no existe o que eso es normal. Fingimos que instituciones como el FBI son normales. Básicamente la KGB norteamericana, la KGB de Occidente. Fingimos que esas instituciones son normales. Sí, esto pasa. Porque si las vemos como lo que somos, tenemos que empezar a cuestionar el mito de base. No vivimos en una sociedad democrática. No vivimos en una sociedad basada en el principio de la libertad individual. Si las vemos como lo que son realmente esas instituciones. Me dicen, ¿el romanticismo ha hecho mucho daño a la historia? Sí, la respuesta corta sí. El romanticismo, con su elogio de lo irracional, abrió el camino a la negación de los documentos que caracteriza la historia convertida en mitología actual. Y esto arranca con el romanticismo, con sus delirios sobre la antigua Grecia, sobre la antigüedad en general, eh, su fascinación por los imperios de los que no queda ni el nombre, de los que hablaba un poeta español, Becker, esos imperios de los que no queda ni el nombre. La fascinación por lo mal conocido, la fascinación por una historia antigua totalmente embellecida, tergiversada, es donde se empezó a inventar el pasado a gusto. El historiador Fustel de Coulanges solía responder a todo estos delirios con cíteme un texto. O sea, citame un texto que te respalde lo que está diciendo.
Y esto ha sido criticado como, bueno, que Coulens tenía un excesivo apego al texto, que no estaba viendo que el texto podía estar mintiendo, que el texto podía estar manipulado. Y sí, esto es verdad, pero esa frase, cíteme un texto, era un filtro para todos los delirios de, no, que en los antiguos tenían una moral sexual liberada, cíteme un texto. Necesitamos un texto que respalde lo que estás diciendo. Si no tenés un texto que respalde lo que estás diciendo es una fantasía y nada más. ¿Y por qué tendría que tratarlo de otro modo que como lo que es, como una fantasía? Y me parece que hay que recuperar un poco esta mentalidad. Desde luego hay que criticar los textos. Los textos no deben ser tomados como palabras santas, porque los textos están escritos por seres humanos que pueden estar equivocados, que pueden estar mintiendo, pueden estar citando fuentes de segunda mano, en largos etcétera. Desde luego los textos no son palabras santas, pero hay que recuperar esta mentalidad de los historiadores positivos del siglo XIX, de que la historia está escrita en los textos, la historia está en los documentos, y lo que no tiene un documento que lo respalde no es historia, es literatura fantástica. Hay que recuperar esa mentalidad que se ha perdido por completo en nuestros días. Eh, ¿Qué pienso de la teoría que dice que la Revolución de Mayo fue para blanquear el contrabando con Inglaterra? Cíteme un texto. Eh, Me dicen, ¿por qué pongo como esencial de la civilización cosas como tener una moral que vaya más allá de lo tribal, una moral universal, tabúes como el canibalismo, el incesto, y no cuestiones como la ciudad de la escritura? ¿Por qué considero que esto es menos importante? Porque la tecnología es externa al individuo y como es externa al individuo es superficial. Cuando llegaron los españoles a Mesoamérica, los mexicas tardaron un siglo en adoptar el cristianismo, en abandonar sus religiones de sacrificios humanos y, y similares, pero tardaron una semana en adoptar la espada de acero. Y la vieron, dijeron, wow, matanga, quiero esto. La tecnología es superficial, es pragmática y por lo tanto no va al núcleo, no va a nada importante. Yo creo que lo que distingue realmente al hombre civilizado del bárbaro es la forma en que piensa. Y esta forma de pensar está dada por la moral, está dada por los tabúes, está dada por la racionalidad de su comportamiento. Yo creo que esta es la verdadera distinción entre la civilización y el primitivismo. No la tecnología, no la escritura, no la vida en ciudades. Esto suele venir junto, pero no necesariamente. Me dicen, si leí algo sobre que están habiendo olas mucho más grandes de lo normal en la costa de la Antártida. No, no había leído nada. Me enteré hace poco que hay una ciencia que estudia las olas, no que estudia el mar, estudia las olas. Estudia el agua, el mar, no, hay una ciencia que estudia las olas. Que yo pensé que esto era una reducción al absurdo de la especialización científica, y en cierto sentido lo es, pero parece que hay bastante tela para cortar, que están en el estudio de las olas está en pañales, no saben un carajo, está recién se está empezando a estudiar esto y parece ser que es un asunto que tiene bastante miga. Curioso. Me dicen, si la distinción fundamental entre la derecha y la izquierda es que la derecha pone el individuo sobre el Estado y la izquierda el Estado sobre el individuo. ¿La monarquía no vendría a ser de izquierda entonces? No, todo lo contrario. Si adoptase este criterio, la derecha es individualista, la izquierda es estatista, no te podés ir malas a la derecha que el Estado soy yo, el Estado es un hombre. Luis XIV de Francia.
Eso es todo lo que te puedo decir a la derecha, ese es el extremo. La completa identificación del Estado con un hombre de carne y hueso. Em, la idea de la corona como una entidad abstracta que no es la persona que tiene pues, no es el objeto material corona y no es la persona a la que está puesta la corona, eso es un invento de los ingleses que virtualmente convierte a una monarquía teórica en una república de facto. La idea de la corona es pseudo monárquica. La monarquía es el extremo de la derecha en este esquema mental. Em, Me preguntan, soy un enmiendista, esta ideología que definí como una defensa radical de las dos primeras enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, que defienden la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a portar armas y organizar milicias. Sí lo soy, pero creo que esa ideología es correcta pero incompleta. No podés ser solo un enmiendista. No podés ser solamente eso. Está bien, soy eso, está bien, defiendo esas ideas, pero no podés ser solamente eso. No podés tener un programa político que no incluya otra cosa que defender la libertad de expresión y el derecho a portar armas. No, no alcanza. Es necesario, pero no es suficiente. Me preguntan, ¿la conciencia de clase sirve de algo? La conciencia de clase no existe. No, no es que no sirva. La conciencia de clase no existe. Si usted, si usted escribe un tratado de medicina, un tratado de anatomía humana, donde no mencione los tentáculos, ese tratado no va a estar incompleto, no le va a faltar nada, porque los seres humanos no tenemos tentáculos. Del mismo modo, si usted escribe un tratado de historia, un libro de historia, un libro de sociología, un libro de psicología, donde no diga una palabra acerca de la conciencia de clase, a su libro de historia, de sociología, de psicología no le falta nada, porque la conciencia de clase, lo mismo que los tentáculos de un primate, no existe. Em, Me dicen, em, ¿los extremistas hacen explícitos los defectos de base de una idea? Es posible, es posible que al llevar una idea al absurdo, al extremo, salte como en una especie de reducción al absurdo lógica, salte a la vista lo que estaba mal con esa idea de base. A mí me gusta para ver fenómenos sociales que son difíciles de estudiar en detalle, me gusta ver su forma más extrema, porque esta suele estar mejor, suele ser más clara, suele estar mejor registrada, suele haber datos objetivos más, más imparciales, más objetivos, más serios, más rigurosos, y podemos suponer que todas las demás son proporcionales. Por ejemplo, en vez de hacer un análisis de la violencia, contemos cuántos homicidios hay en una sociedad. Y podemos razonar, ¿por qué? Porque los homicidios se lleva un registro minucioso, se hace una investigación de cada uno, y podemos razonar que todas las formas de la violencia son proporcionales a la forma extrema. Esto no es necesariamente así, no es por lógica necesario, pero es un postulado de sentido común que podemos aceptar, que todas las formas menores de la violencia son proporcionales a la forma extrema. Y creo que este es un buen método. Creo que este es un buen método. Y lo mismo lo que usted dice sería una extensión de lo mismo. Para ver lo que está mal en una idea, fíjate en sus defensores más radicales, que ahí te vas a encontrar una reducción al absurdo. En los radicales te vas a encontrar una reducción al absurdo de lo que está mal esencialmente. Que en los más moderados por ahí también está mal, pero no se nota. Me preguntan por último, ¿cómo eliminaste a Dios de tu pensamiento, si es que lo hiciste? Vea, hay un, hay un modo simple de tener un pensamiento ateo, sin Dios,
pero esa simpleza es engañosa. Simplemente se trata de reemplazar lo que tenía una explicación religiosa, reemplazarlo por... Se colgó la imagen, me parece. Ahí volvió. Decía, simplemente se trata de reemplazar lo que tenía una explicación religiosa por una explicación naturalista. Em, Ejemplo, Tales de Mileto, que tomó un mito que decía que la Tierra había sido creada, la Tierra literalmente, los continentes, las islas, habían sido creadas por un dios a partir del mar y simplemente eliminó al dios, a Teos. Eliminó al dios y dijo que la Tierra se había formado por condensación a partir del mar, que era lo que existía originalmente. Es simplemente el mismo mito donde eliminó al dios creando la Tierra y a partir del mar. Esa es la forma más simple. Se reemplaza lo que tenía una explicación mitológico-religiosa, se lo reemplaza por una explicación naturalista. El problema es que estas explicaciones naturalistas suelen tener un Dios tácito. En alguna parte están dando por sentado algo que implica la existencia de un Dios, se lo está dando por sentado y por lo tanto se está dando por sentado de modo tácito la existencia de ese Dios. Una crítica que le he hecho yo a los, y antes que yo la han hecho otros, a los anarquistas, es que cuando uno escucha el discurso anarquista, cada tanto tienen un estado fantasma. Cada tanto, cuando no saben cómo resolver un problema, cuando hay un problema obvio de no tener un Estado, de no tener un gobierno, y te dicen, te crean un Estado que no lo llaman Estado. Bueno, tendría que haber una organización de gente que se organice para un Estado. O sea, tienen este Estado fantasma. Tienen un Estado fantasma. Y me parece que el gran problema del ateísmo, no solo del ateísmo del último siglo y medio, sino del ateísmo en general, es que muchas veces tiene un Dios fantasma. Está dando por sentado un postulado religioso, porque bueno, esto es de sentido común. Sí, es de sentido común porque vivimos en una civilización donde la religión cristiana es de sentido común. Por eso ese postulado moral, esa idea filosófica es de sentido común. Está este Dios fantasma, este Dios al que no se lo llama Dios, o este Dios tácito que no se asume que está ahí, no se dan cuenta que está ahí. Y yo creo que acá viene el gran desafío, que es no dar una explicación naturalista de lo que antes tenía una explicación mitológica, que eso es fácil, sino el gran desafío de un pensamiento ateo coherente es tener un pensamiento que no asuma de modo tácito principios religiosos. Yo estoy tratando de hacer mi granito de arena, mi aporte a esto, pero no es nada fácil. No, no es tan simple. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.